¿Qué tal amigos? Buenas noches, días, tardes, depende de donde nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. El día de hoy tengo una gran entrevista con una profesional en bioconstelación. Es una especialista de primera y el día de hoy está con nosotros, nos acompaña Flor Mozo. Flor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por- Qué bien. Gusto en tenerte aquí con nosotros. igualmente para mí. Bueno, ella nos va a platicar en qué consiste en su terapia, en la terapia que ella maneja, quién la puede tomar, de qué se trata. Y bueno, Flor, platícanos, Ok, Emilio. Te ¿de qué se comento, tratan? sí, te comento que soy bioconsteladora, manejo la Ajá, biodescodificación, manejo las constelaciones, soy amante de las constelaciones, me encanta mucho poder ayudar a la gente. ¿De qué se tratan las constelaciones? Te explico, esta es una terapia alternativa, integral, que usa como método realizar una introspección de las relaciones familiares del paciente. Estamos hablando incluyendo los vivos y los muertos. ¿Ya? Esto es más que nada para revisar de dónde viene el origen de su conflicto del paciente. El conflicto puede ser una enfermedad, puede ser una situación, puede ser o cualquier situación que la persona esté pasando y desea sanarse, ¿no? Entonces, esto se puede deber por lealtades familiares, se puede deber por algún excluido, se puede deber por incesto, por abortos, por un muerto también, ¿ya? También puede ser por un victimario que pues uno simplemente no conoce. Eh, Después de esto, de eso se trata las constelaciones, ¿no? De que la persona pueda ir al conflicto, mirarlo con ojos de amor y reconciliarse, ¿no? Así hace la reconciliación, pero desde la profundidad, ¿ok? Obviamente aplicando las fuerzas del amor, ¿ok? Cuando ya. aplicamos la fuerza del amor, lo aplicamos cuando la persona pues está abierta a hacerlo. Si la persona no está abierta, y hay impedimentos, ahí se empieza a analizar si la persona realmente está lista, no está lista, o de repente, pues simplemente no es el momento, ¿no? Y bueno, ¿cómo se da la sanación? Tomando conciencia, ¿ya? Eh, Desde la profundidad, reconciliándose con la situación, con el familiar, y más que nada aplicando las fuerzas del amor. ¿Cuáles son las fuerzas del amor? Eh, Bert Hellinger es el experto en esto. Sí, Tengo, dime. tengo una duda. Las constelaciones, la sanación aplica para trabajarlo con personas que están vivas en mi clan y tanto personas que ya no están, ¿sí? ¿O solamente es para personas que ya no están? Exacto. Muchas veces, por ejemplo, te doy el ejemplo de que puede haber un paciente que viene y dice, nada me resulta, no encuentro trabajo, las relaciones son un fiasco, todo es negro, ¿no? Resulta de que cuando lo estoy constelando me doy cuenta que su corazón se fue como un muerto, como un familiar, donde no se pudo despedir, donde tiene temas por aclarar, donde no pudo aceptar la muerte, y es ahí donde se hace la constelación con el muerto. Se Mm, le integra al muerto, honra su vida, y pues, de acuerdo a lo que haya vivido con ese muerto, se logra la sanación. ya. Ujú. Por eso son vivos y muertos, ¿no? Ujú. Y, ajá, en caso de los vivos, ¿podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, Claro. bueno, te voy a poner un caso hipotético. Ujú, Persona que no conoció a papá, pues como si no existiera, ¿no? ujú. Entonces, persona que es hijo mayor, no conoció a papá, Ya. ajá, ¿cómo se trabajaría ahí? Pero papá está vivo. ¿Qué Ok, lograría la persona? ok, pero vamos a la consulta. ¿Qué es lo que quiere lograr la persona? Ujú. ¿Quiere recibir a papá? ¿Quiere tomar a papá? Eso es lo que el Ah, paciente... ya. Pues sí, O bueno, s ¿qué da papá? El papá da la fuerza para la vida, da la fuerza para los proyectos, da la fuerza para emprender,
El papá es la fuerza, ¿no? Cuando hablamos de papá, hablamos de prosperidad, ¿ok? Y si vamos bajo ese contexto, si ver, el papá, ¿cuál fue su rol biológico? Fue darle la vida. Si no fuera el papá que participó en esto, definitivamente la persona no existiría. Entonces, independiente que papá se haya muerto, se haya ido, papá es papá. Entonces, lo que se hace es que la persona pueda tomar a papá, recibirlo en su corazón, lograr un equilibrio con de la relación con papá, y pues ahí es donde se surge la sanación y la persona puede desenvolverse en la vida con fuerza, ¿no? Como lo que se busca. ¿En tu terapia se ve el papá simbólico o se honra al papá real? Porque hay gente que tuvo como papá al tío, al abuelo. En tu caso, ¿cómo es? ¿Es siempre al papá, papá, como tú dices? O sea, Ok, el tío es el tío y el papá ujú, es el papá, ya. definitivamente. Papá Oh, claro, papá fue el que le dio la vida, ¿no? El papá es papá. sí, o sea, independientemente de si me educó mi abuelo, me educó mi tío, Ujú. lo que en tu terapia se busca es el equilibrio y la reconciliación con tu realidad, ¿no? Con el papá real. Exacto, porque La el tío. aceptación de esta parte, ¿verdad? Exacto. De hecho, de eso te iba a comentar yo, que son las fuerzas del amor, ¿ok? Prácticamente son las reglas de la familia, Mm, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la fuerza del amor, existe el derecho a pertenecer, ¿ok? El derecho a pertenecer es el derecho de que el tío es tío, ¿me entiendes? Cuando hay orden familiar, entonces ahí se pone el amor, hay un equilibrio, hay una buena relación. El tío es el tío y el papá es el papá. ujú. Independientemente, bueno, me imagino que en la sanación se busca esa reconciliación, porque hay gente que está resentida con papá, ¿no? Por el hecho de que se haya ido, lo haya abandonado, etcétera. Y hay Exacto. gente que dice: "No, yo no tengo papá", o "Para mí tú no eres mi papá", ¿no? Y eso le genera los conflictos que trae en su vida. Entonces, me imagino que en Exacto. tu terapia trabajan una especie de reconciliación o algo así. Claro, para mí las constelaciones familiares es reconciliación familiar, ¿no? Mm, Literal, ¿no? Pero desde la profundidad, desde el amor, por algo lo llaman espiritual, ¿no? Esto es muy espiritual. Entonces se conecta el corazón con papá, porque todos somos seres humanos, papá tiene una historia atrás, lo más probable es que papá también fue abandonado y el abuelito también ha sido abandonado y al final por amor se va cumpliendo esa lealtad. Y lo más probable es que el paciente también no sea un buen padre, lo más probable que por ponerle bueno o malo, ¿no? eso es lo que te iba a comentar. Ujú. Cuando una persona no tiene un orden en su familia, en su clan familiar, hay todo un desequilibrio. ¿Qué es lo que puede ver la persona? ¿Qué puede notar en su entorno, en su diario vivir, que le indique que es necesario que constele? Ya, una de los órdenes del amor es respetar la jerarquía natural, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía natural? Es quien nació primero, es el que yo le debo el respeto. Por ejemplo, mamá, papá son los grandes y yo soy la pequeña. Si yo bajo esa regla me manejo, me relaciono, créeme que en la vida te va a ir súper bien. Pero si tú no respetas el orden, resulta que se va a generar que discordias, conflictos, ¿no? Y muchas veces empiezan los hijos a juzgar porque papá me abandonó, porque mamá es así, ¿me entiendes? Y ¿qué pasa ahí? Que la persona, pues, al final es ella la afectada, porque su realidad es así. En cambio, si la persona agradece la vida, agradece que mamá le haya dado la vida, pues créeme que cuando hay gratitud, tu entorno te va a dar más abundancia, ¿me Ya, entiendes? Mientras más gratitud, más abundancia. ¿Y qué se aplica en la gratitud? Por ejemplo, la vida, ¿no? Nos dieron la vida, yo doy la vida. Entonces está la ley del equilibrio, ¿no? Dar y tomar. ya. Síntomas que tú ves en los pacientes, que tienen estos desequilibrios en su familia, en cuestión de jerarquías, que tú me dices, bueno, hay quien no reconoce al papá como el papá, y así, ¿no? O al tío lo tiene como papá y no es papá. ¿Qué podemos ver nosotros como personas desde afuera en nuestra vida que nos indique que estamos desequilibrados? Por ejemplo, no tener pareja. Muchas veces puede ser que la hija
no tiene pareja porque el papá está como pareja y todo el rato está juzgando a mamá. Está juzgando o es su amiga, pero sí es la mamá, ¿me entiendes? Entonces es como ordenar a esa persona, ponerla en su lugar, honrar la vida de mamá y ahí definitivamente ella viene a cumplir su vida, ella viene a vivir su vida, ya no la del rol que no le corresponde. Ya, Otro tema que tú puedes ver también es cuando las personas generalmente como, a ver, en el trabajo, en la parte laboral, ¿no? No se llevan bien con los jefes, no están respetando la jerarquía, ¿me entienden? Y no están ujú, respetando, claro, entonces tienen conflictos, no respeta al que vino primero y las relaciones es un fiasco. Y después, ¿por qué me votaron? ¿Por qué estoy sufriendo en el trabajo? Y netamente es porque no está respetando. Claro, cuando hablamos de la parte laboral es papá. Entonces vamos a solucionar el tema con papá y después, ¿me entiendes? Afuera. Primero adentro, que es la familia, y eso se ve reflejado afuera. Ujú, ya. O sea, un desequilibrio en mis relaciones, por ejemplo, en este caso del trabajo, ujú. se refleja, es un desequilibrio en mi orden familiar, es lo que estoy Exacto. entendiendo, ¿verdad? La relación No, familiar, tú la sacas afuera a tu diario vivir, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de trabajo son tus hermanos, los padres definitivamente son los jefes. pues, Entonces, como te llevas con mamá, papá, te vas a llevar con tus jefes. Ujú, ya. tal Y cual. en cuestión de el tema de dinero, Dime. ¿qué, Ujú. qué desorden hay en la persona para que no tenga dinero o tenga deudas o por más que trabaje no le llega o trabaja y se le va? Mira, cada tema hay diferentes dinámicas, ¿no? Puede haber un muerto, puede haber lealtades, puede ser que no lo haya tomado mamá, no lo haya tomado papá, desde la profundidad. Porque uno puede decir, mira, yo la quiero, pero a veces no, yo la juzgo, a veces, ¿me entiendes? Yo me pongo a discutir con él y entonces eso no es tomar a mamá desde el adulto. Cuando tú tomas a mamá, pues con el tema del dinero, déjame aclararte que es la energía femenina, es energía femenina. Entonces, cuando tú estás bien con la energía femenina, que con la persona que te dio la vida y estás agradecido por tu vida, déjame decirte que el dinero te va a fluir, te va a fluir. Ujú. Y ahí es donde viene la abundancia con el dinero, ¿no? Y si estás bien con papá, pues resulta que ahí va a haber prosperidad y resulta de que ese dinero lo vas a ahorrar, lo vas a planear, lo vas a invertir, te vas a organizar, no va a haber un esto. Fíjate que ahorita que estás tocando, me llega la idea del mandamiento, ¿no? De honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Claro, O sea, qué importante, ¿no? Ahorita que lo mencionas de cómo afecta esto a nivel profundo en exacto. nuestra economía, en nuestras relaciones, el hecho de no estar honrando, pero la honra es muy profunda por lo que tú comentas. Es demasiado profunda y las constelaciones es una mirada espiritual. Es como, Ujú, yo siento que netamente el corazón de uno es el que participa acá. Cuando el corazón recibe a mamá, a papá, como hayan sido, definitivamente se logra la sanación. Y ya no es muy, el niño herido, el niño que quiere a veces, porque el niño es el que juega, el que juzga, el que, ¿me entiendes? El que no es congruente. Pero el adulto sí, el adulto toma conciencia y de eso se trata las constelaciones. ya. ¿Y cómo se logra la sanación en las constelaciones? ¿Cuál es el camino? ¿Qué se hace? ¿Qué ocurre? ¿Nos puedes platicar un poquito? Claro que sí. Bueno, como te decía yo, que el paciente, junto con el profesional, en este caso conmigo, identificamos el origen de su conflicto. Por ejemplo, puede ser que hay un muerto detrás, lo que te di el ejemplo inicial, que hay un muerto detrás de sus carencias. ¿Y por qué? Porque si estás mirando a los muertos, no vas a mirar a la vida, no vas a mirar a la abundancia. Y cuando la persona reconoce que ese muerto, que su corazón, parte de él se fue con el muerto, es ahí cuando la persona logra tocar la emoción primaria desde la profundidad y logra darse cuenta y además se reconcilia con ese muerto, lo acepta, ¿no?
ahí es donde el profesional le acompaña para que pueda despedirse. Ahí ocupamos términos muy específicos para que la persona pueda conectarse, y es ahí donde se lo hacemos. Cuando se toma conciencia, cuando se restablece el amor, ¿no? Y se acepta, y más que nada la persona puede recuperar su corazón, porque su corazón no fue como muerto. ¿Ya? Cuando tú estás hablando de un muerto, ¿estás hablando de alguien que murió en el clan familiar o estás hablando de esta idea que tienen muchos de que se les pegó en la sombra del muerto? No, 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 estoy hablando de la relación, ¿no? Sí, estás hablando de alguien que falleció en el clan, ¿no? Dentro del clan. Claro, por ejemplo, puede ser de que recién tuve un caso de un hermano que había fallecido, una paciente, y que ella me decía que estaba superado, pero resulta de que venía por otros temas y ahí había algo que faltaba, que no daba la sanación. Y a la segunda terapia, pues todo me indicaba que hay un muerto, porque dentro de la constelación ocurren cosas y pues el terapeuta sabe identificar cuál es el problema, ¿no? De qué se trata, y es ahí donde puse al muerto y se generó la sanación. Es la persona donde conecta, puede ver y puede darse cuenta y se puede conectar nuevamente con la vida, despidiéndose del muerto. Ujú. Una Pero, persona que tiene esto del muerto, ujú. ¿qué es lo que, vamos a decir, cómo me puedo yo dar cuenta que traigo un muerto? ¿O necesito que el especialista lo detecte? Claro, eso es, para eso están las terapias, ¿no? La Sí, claro. constelación, bueno, hay muchos indicadores que los terapeutas nos damos cuenta cuando hay un muerto. Sí, Y porque yo me puedo autoengañar, ¿verdad? O sea, puedo decir: "Ay, es que traigo un muerto", y realmente quizá sea de ni sea repente, eso, ¿no? claro, como te digo, hay gente que desconoce el muerto, de repente puede ser un muerto que ni siquiera lo conociste, que de repente tú naciste y mamá antes de ti perdió un bebé, y resulta que mamá quedó con el duelo ahí, que no lo hizo nunca, y tú por lealtad estás cargando el mismo duelo. No sé si me entiendes. Y en el Sí, minuto que lo vemos, que también tuve una paciente recién con ese tema, en el minuto que vemos eso es cuando la persona recibe a ese muerto y le da su lugar, porque seguramente esa muerte fue un aborto, ¿me entiendes? Fue algo así, y resulta de que, pues, que los excluidos tienen que ser incluidos en el sistema familiar, porque si no se viene repitiendo de generación en generación. Cuando son ya. incluidos, son vistos, aceptados, honrados, ¿no? Es ahí, inclusive las personas que han cometido delitos, ¿no? También, o sea, inclusive las personas que dicen, oye, pero ¿por qué está pasando lo mismo? Porque no se reconoció al abusador, no se reconoció como familia, ¿me entiendes? Y es ahí donde se sigue repitiendo las cosas cuando no son incluidas en el sistema familiar. O sea, ¿estás hablando de una herencia de comportamiento? O sea, vamos a abrir, abuelo delincuente, nieto delincuente, ¿algo así? Claro, o cosas que quedaron, a ver, esta fuerza del amor, se habla del derecho a pertenecer. Tú te das cuenta que hay gente que aborta, ¿ya? Y resulta de que eso es un tabú, lo guardan y no lo hablan, ¿verdad? ¿Y Ujú, qué pasa? Que la hija aborta también y la hija de la hija van a abortar. Cuando la mm. persona toma conciencia y se sabe que la mamá abortó, se hace como lo que se debe hacer, ¿no? El duelo, reconocer, tomar conciencia. Y la persona, por ejemplo, si tiene 2 hijos y un aborto, decir, tengo 3 hijos, y lo dice al mundo, entonces ya no hay necesidad que salga eso otra vez. ¿Me Sí, entiendes? claro, le da su lugar Cuando le da su lugar, que es una de las fuerzas del amor, es cuando ya no se vuelve a repetir. y se equilibra el sistema del clan, ¿verdad? Exacto. Ese es un Súper ejemplo. Hay inte muchas dinámicas, hay muchas dinámicas. Súper interesante. Bueno, pero me gusta esa onda de la economía porque creo Claro. que es lo que la mayoría nos gusta. Sobre la economía, ¿qué me puedes decir? Bueno, la economía, como te digo, hay muchas ¿Cómo yo dinámicas. podría sanarlo? Como te digo, hay muchas dinámicas. Puede.
haber un muerto, un excluido, de repente un millonario que lo mataron, puede haber muchas situaciones, pero lo primordial y lo básico es tomar a mamá, tomar a papá desde la profundidad, honrar su vida, ¿ya? Y después ir viendo si hay otra cosa más o con eso es suficiente. Ya, pero yo como paciente Ujú, sí tengo que ver indicadores, ¿no? De que ando mal en economía, que necesito trabajar economía. ujú. Sí ¿Cuáles se son tus... ve reflejado. O sea, digamos, como paciente, el paciente lo que puede identificar son problemas con la economía siempre. Exacto, exacto. ¿Cuáles son los problemas de la economía? Lo que me decías al inicio, que es el generar ingresos y gastarlo todo. Por ejemplo, no dejar nada, ¿no? Otro problema puede ser no encontrar trabajo o que siempre te están botando del trabajo, ¿no? Otro tema también puede ser, pues, tener proyectos y nunca sacarlos, ¿me entiendes? Y Ah, así, también entras. también entra eso, claro que sí. Ajá. Ese es el tema de los problemas que uno puede tener porque no ha resuelto algún tema familiar. O sea, no basta con vivir problemas económicos, sino también está aquello de que le llaman procrastinar o dejar para después, ¿no? En los planes. Tengo planes, pero nunca los concreto. ¿No? Va a Eso pasar, también entra de economía. va a pasar muchas cosas para que tú no lo hagas, ¿no? Va a pasar mucho. Ujú, Va a venir una, no sé si te has dado cuenta que a veces uno tiene un dinero y pasa una situación y uno tiene que gastar en eso. Y ujú. resulta que ya no ahorró. Va a pasar muchas cosas, pero al final el resultado es carencia económica. Entonces, ¿dónde está la carencia económica? Primero que nada, ir y tomar a mamá, honrar a mamá y resolver tus temas con mamá, ¿no? Y después de lograr esa reconciliación y desde la mirada del adulto, y ya empiezan a haber cambios. Ya, muy interesante. Ujú. Bueno, si tú quisieras definir constelaciones familiares en una palabra, ¿cómo definirías esto? Reconciliación, Reconciliación es la palabra. es reconciliación. Es reconciliar todo el sistema familiar. Es reconciliar con la persona, reconciliarte con la persona, con la situación. ¿Por qué tienes ese conflicto, por ejemplo? ¿No? ¿De dónde viene? Es reconciliarte. Por ejemplo, el tema del dinero, de repente tienes un temazo con mamá y es reconciliarte con mamá. Oye, Reconciliación. Ujú. los temas como, o sea, ¿cómo termino viendo a mi ancestro? Vamos a decir que yo tuve un abuelo que fue delincuente. Ok, Si yo voy a reconciliar, lo veo tal cual fue conocido, o sea, como delincuente, y porque vamos a no, decir que se oculta esa parte, ¿no? O lo veo desde más profundo como un ser humano, como parte de mi linaje, o no sé. mira, te ¿Cómo se explico. ve esto? Ok, Ujú, un delincuente, por ejemplo, tú tienes que ver más allá de eso. O sea, el delincuente se hizo delincuente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? De repente el papá también era delincuente. Y por un tema de lealtad, por amor, se hizo también delincuente, como el abusador, ¿no? Lo mismo, ujú. se hizo Lo abusador, abusaron. lo abusaron. Y entonces cuando tú Ujú. empiezas a mirar eso con ojos de amor, que la persona simplemente ha repetido por amor, es cuando tú liberas, ¿no? Pero le dices, mira, yo ya soy consciente de esto, ¿me entiendes? En el caso que tú fueras el victimario, ¿no? Perdón, el víctima, tú también puedes ver que en tu clan hay muchas víctimas. Y entonces tú, ahí ese minuto en la constelación, uno hace el corte. Ya no me tienes que mostrar yo desde aquí para adelante, ¿me entiendes? Es como, estamos a mano, ya se termina aquí. Gracias por mostrarlo. Yo ya no voy a ser un víctima, por decirte de alguna manera, ¿no? Va a cambiar de acá para adelante. Porque lo O- muy probable que, las víctimas se hayan quedado calladas del abuso, del maltrato, lo que sea. Ujú. Y lo mismo ok. con el Y delincuente. en tu terapia llegamos a, bueno, ¿tú qué opinas de esta cosa que
yo estoy, por así decir, como quien dice, pagando, lo que hizo mi papá o lo que hizo mi ancestro pasado. Ujú. ¿Tú qué Lo opinas de haces esa parte? O cada quien es responsable de su vida y se acabó, o sea, no tengo por qué estar, cargando la herencia familiar. ¿Tú qué opinas de la herencia familiar? claro, esa herencia familiar para mí va también con la ley del equilibrio, ¿no? O sea, tú das algo bueno, recibes, ¿no? La abundancia. Y, si un familiar se fue haciendo algo indebido, resulta de que va a tocar a alguien, la generación nueva que va a repetir eso. Y le va a tocar eso, ¿no? Por ejemplo, el víctima pudo haber vivido un victimario antes. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se le muestra al paciente de que él por lealtad, por amor, ya, porque nosotros generalmente por amor cargamos cargas que no son nuestras. Le devolvemos la carga al pariente, al papá o a la mamá, le devolvemos y simplemente le decimos gracias, pero ya no más, esto no es mío. Y te liberas y empiezas a vivir una vida desde tu voluntad, ¿no? Tu vida, ya no de la persona. Y ahí también están los dobles, ¿no? Entonces uno empieza a repetir la vida del papá, ¿entiendes? Sin darte cuenta y no sabes por qué. Y es el sistema familiar, definitivamente. Y eso también es una fuerza del amor. ¿Cuál es la fuerza del amor? De que todos tenemos de alguna manera que mantener nuestras creencias, ¿no? De hecho, todos nos parecemos físicamente. Entonces, hay cosas que lo hacemos voluntariamente e involuntariamente y eso es pertenecer al sistema. Ujú. Ya. Y así mismo Eh, compartimos hasta lo que no debería haber sido, ¿verdad? nosotros podemos escapar del sistema, no somos, no podemos, somos parte de él, siempre vamos a estar con nuestra familia. Mira, hay corrientes, yo he escuchado, donde te hacen como, abandonar toda relación con tu familia, ¿no? Te dicen qué es lo que te limita y tratas de eliminar todo lo relacionado a tu familia y No, ok. de, pues, ¿cómo le llaman? No recuerdo cómo le llaman, pero, sí tratan mucho de te tocan mucho esta parte de que la familia es la que te está impidiendo tu evolución. Entonces, hay gente que deja a su esposo, que, o sea, hace varias cosas. Mm, ¿Tú qué opinas de esa parte? no he escuchado eso, pero creo que la familia te identifica. Cuando Ujú, tú, la identidad. claro, te identifica. Cuando tú ves tu origen, cuando tú te reconoces con ellos, créeme que tu vida va a ser eso, ¿no? El agradecimiento. Gracias por estar aquí, inclusive agradecer al país. Cuando tú estás bien con tu país, créeme que es como estar bien con tu mamá, con tu Mm, familia, con tu mamá, con lo que te tocó, ¿no? ya. Y Sí, ahí, porque ahorita que lo tocas, me llega así a la mente de la profundidad del universo, ¿no? Tenemos a la madre tierra y al padre sol y así, ¿no? no, Ujú, sí, sí tiene sentido, tiene lógica, todo está, todo funciona dentro de un sistema familiar. uno no puede, esa es la ley del equilibrio, ¿no? Uno no puede andar por la vida llegando y haciendo cosas porque al final eso está en nuestra conciencia y en algún momento hay que pagar la deuda. La negación de la familia, ¿tú cómo lo ves? Hay gente, yo me he topado con personas que niegan a su familia porque dicen, bueno, es que me impide evolucionar y me quiero, no identificar con mamá, no identificar con papá. Pero anda a verle cómo está su vida, qué Muy relación, desequilibrado, súper claro, desequilibrado. cuál es su relación, cómo está con los hijos. Cuando tú estás bien con tu origen, es donde empieza a fluir todo, ¿no? Va como de arriba para abajo, ¿no? Tú estás bien con los padres y eso va para abajo. Por eso te digo, honrar, verlos a ellos como grandes, pero ser pequeño y así para mí. Es Las mientras, etiquetas, las perdón, etiquetas dentro del sistema de creencias de hay gente que se avergüenza porque dice, es que mi familia era panadero, yo no quiero identificarme con ellos. Este tipo de etiquetas, en la persona, ¿qué pasa ahí? ¿Tiene que aceptar a su plan tal cual es? ¿O cómo funcionan esta parte de las etiquetas?
Yo pienso que esto de es como un detalle, ¿no? Yo creo que si vamos a esa persona, cómo vivió su niñez, lo más probable es que le faltó amor de los padres, ¿no? Le faltó tiempo, atención, le faltó amor y está con un resentimiento, el cual le Mm, lleva a mirar, pues, ¿no? A juzgar, ¿no? Y cuando estamos en la juzgación, ¿qué atraemos más a nuestra vida? Atraemos más de eso. Entonces, la persona tiene que estar en paz. ya, Y es cuando mi vida cambió. Por ejemplo, cuando yo partí con las terapias, con las constelaciones, porque primero obviamente tuve que yo tomar esto, ¿no? Para poder yo después enseñarlo, ayudar a la gente. Y créeme que mi vida cambió muchísimo. De hecho, ya no era la niña, ¿no? Que un día quería, un día no quería y prefería estar lejos, ¿no? De la familia de alguna manera. Y cuando me di cuenta eso, tomé conciencia, me convertí en adulta, ¿no? Y ya, ya mis relaciones laborales, profesionales, personales, ya es desde el adulto. Y el adulto es el que toma conciencia, el que vive el presente, ¿no? El que está en el pasado, claro. Y no está pues ahí como el niño, porque el niño es el que hace las rabietas, el indeciso, el inseguro, el que llora, ¿no? Eso no quita que obviamente nosotros somos seres cambiantes, pero eh, si estamos todo el tiempo, definitivamente hay un problema y hay que trabajar. ya. Ujú. Flor, ¿quién se puede atender contigo? ¿De qué edades pueden constelar? Desde que la persona tenga conciencia, ya, generalmente los adultos, de querer sanar, ya, que vengan por su voluntad, no obligados, no empujados, ¿no? Pues, ni condicionados. Y pues ahí créeme que van a encontrar la sanación. Ujú. ¿Mujeres embarazadas? Eh, yo creo que sí, eso no tiene nada que ver. Para nosotros no tiene que ver. Los adolescentes, de alguna manera, si vienen de su voluntad, claro que sí. Adolescentes y adultos. Niños no, porque representan a los padres, sus conflictos. Ya. ¿Adolescentes de qué edad pueden trabajar contigo? Por ejemplo, yo estoy atendiendo a una paciente de 15 años, ¿ya? Y ella viene de su voluntad. Y totalmente bien. Sí, y créeme que ha mejorado muchísimo. Ella tiene trastorno obsesivo compulsivo, TOC, Ah, y, y ya, y donde le da miedo hasta a tocar emociones. Hoy en día es una persona, un ser humano que está tocando emociones y se le ve muy alegre, muy optimista, está tomando la fuerza a la niña. ¿qué es lo que se puede tratar con tu terapia? ¿Qué tipo de...? Ahorita hablaste del TOC, se me hace muy Todo, interesante. ¿Qué más todo, puedes? se ¿Todo? puede trabajar todo. Eh, eh, ¿Sí? las enfermedades, Miedos. todo, todo, definitivamente todo. ¿Y tú atiendes presencial o solo a distancia en línea? Hoy en día estoy trabajando solamente online. Online. Sí, Ok. exacto. Las personas que se quieran contactar contigo, que quieran atención contigo, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde pueden encontrar? Ok. Te comento que, bueno, yo trabajo para una empresa que se llama Blooming Love, ¿ya? Esta es nuestra compañía, que tenemos 6 profesionales de diferentes partes del mundo. Eh, Nos pueden encontrar en las redes sociales como @bloominginloveusa. También me pueden contactar por WhatsApp, ¿ok? Mi número, yo vivo en Nueva York. Y mi número para que me contacten es el código del país, 929-685-5638. Además, soy bilingüe, puedo hacer las terapias inglés y español. Flor Mozo, ¿algo más que quieras agregar? Yo creo que agradecer, de verdad, muchas gracias por tu invitación. Me parece No, al genial que contrario. hayan estos espacios, que hayan estos espacios para poder ¿no? comunicarnos y poder mostrar algo que pueda resolver, ayudar a la humanidad. Ujú. No, al contrario, yo te agradezco bastante. Realmente me consta que eres muy profesional, que Muchas sabes lo que haces y yo a todos nuestros amigos que nos están viendo, no duden en contactarse con ella. O sea, es muy profesional, sabe a dónde va, sabe darle al clavo, como dicen, o al punto exacto, gracias. y se las súper recomiendo. Van a encontrar muy buena terapia, muy buenas soluciones.
y les va a cambiar la vida. Agradecido con Flor Mozo por el espacio, por el tiempo y agradecido con ustedes que nos ven. Nos estamos Hasta viendo. la próxima. Nos vemos. Bye. Cuídate. Bye.